Para toda una generación de periodistas, y yo diría también que de espectadores, Roma y la corresponsalía con el Vaticano, más en concreto, tienen una voz y un rostro muy claros, muy definidos. Son los de Paloma Gómez Borrero. Hoy, en 49 o más, nos acercamos a su historia. Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de 49 o más, un programa en el que cada semana les invitamos, ya saben, a leer un buen libro, o un libro que nos parece interesante, por diversas razones, y nos acompaña en este caso, como otras veces, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Además, yo creo que es un libro que se lee bastante bien y además a todos nos va a evocar a esa gran persona que fue Paloma Gómez Borrero. Sí, ¿no? Yo creo que es la voz y... Sí, la voz y el rostro, si pensamos en concreto, ¿no? Para muchos de nosotros, en estos últimos años, de lo que es la corresponsalía en el Vaticano, que yo creo que ha sido una de sus facetas de trabajo quizá más conocidas, ¿no? De ahí el título, si vas a Roma, llama a Paloma, historias para recordar a Paloma Gómez Borrero, que lo escribe Pilar Gómez Borrero, que no es su hija. Te iba a preguntar, ¿quién escribe este libro? Pues una sobrina suya, la hija de uno de sus hermanos. Es un libro además muy curioso porque bueno, su sobrina es periodista, nació en el año 1971 en Madrid, ahí la tenemos, es experta en comunicación digital, escribió un libro precisamente Prensa e Internet, donde está el negocio, y todo este libro, en lo que se recaude, va a un proyecto solidario llamado Fundación Pequeño Deseo, que ella ha realizado pues gracias a la colaboración del hermano de Paloma, José Carlos, uno de los tres hermanos que eran. Bueno, pues nada, vamos a adentrarnos un poquito. La idea es pues invitar a los oyentes, iba a decir, a los espectadores, como siempre, ¿no? A acercarse a leer este libro con la idea de conocer un poco más, ¿no? Algo de esta figura que es Paloma Gómez Borrero. Y bueno, pues es un recorrido un poquito, podríamos decir, por su historia, ¿no? Empezando por sus orígenes incluso. Sí, es así, el libro de hecho tiene apenas un año y pico, y cuando estamos a punto, casi celebrando ya el tercer aniversario del fallecimiento de Paloma, ya falleció el 24 de marzo del año 2017, pues un pequeño homenaje por parte de su sobrina y también por nosotros. Entonces era curioso porque, como apuntabas tú en la entradilla, la voz de Roma, para muchos de nuestra generación, ha sido la voz de Paloma, ha sido la voz de los 4 últimos papas, ha sido corresponsal no solamente de la fe, sino también corresponsal, yo creo que de todos los cristianos, y como dice en la introducción, en ningún momento se avergonzaba de hablar de Dios. Entonces este libro pues está hecho a base de vivencias y de anécdotas que nos acercan a una gran figura como fue Paloma. Bueno, ¿de dónde era? ¿De dónde era Paloma? Sí, pues es curioso porque ella nació en la calle Libertad y la pusieron nombre de Paloma. Entonces, desde el principio... La calle Libertad en Madrid. En Madrid, sí, efectivamente, perdón. Entonces, en la calle Libertad, número 6, nació ella, pero ella no era sus padres, además pues son cercanos a nosotros, porque el padre es de Alcaudete de la Jara, este pueblo cercano a Talavera, y la madre era de las Pedroñeras, que es, además, la madre, un dato curioso, era descendiente directo de nuestro amigo Mendizábal, el famoso de la desamortización de Mendizábal, comienzo del siglo XIX. Curioso, sí. Sí, pues ahí ella, pero siempre estuvo muy vinculada con Alcaudete de la Jara. De hecho, desde el año 2008 tiene una calle dedicada en Alcaudete de la Jara. Allí pasaba sus vacaciones, y allí pasó la Semana Santa, los veranos, y los días duros de la Guerra Civil Española, pues ella los pasó allí. Y tenía mucho vínculo con ese pueblo. Bien, pero sus inicios, su infancia, sus estudios incluso, están en Madrid. Sí, porque sus padres vivían en Madrid, era el pueblo de su padre, donde iban a esa casa familiar, pero ella desde el primer momento pues fue escolarizada en Madrid, en el colegio de los alemanes, y luego rápidamente se pasó al colegio Sagrado Corazón. Ahí lo tenemos, el Colegio de los Alemanes de Madrid, muy curioso, porque desde el primer momento destacaba pues, por su imaginación. En aquella época, en los años 40, en Madrid, aparecieron los primeros ascensores, y una amiga suya pues, tenía en su casa un ascensor. Entonces ella, para no ser menos, decía que se ponía un imán en la cabeza, un trocito de hierro, y su padre desde la ventana con un imán la subía por la calle, y, cuando era una cría, y claro, los chavales pues, se quedaban admirados y se lo creían lo que ella contaba, siempre ese sentido de humor desde pequeñita. Bueno, y detalla el libro aquí, hablando de estos inicios de su vida, la amistad
de Paloma, de su familia, con otra familia también muy conocida, yo diría que querida, ¿no? De muchos de la gente que nos ven. La familia Aragón, pero antes hay un pequeño detalle porque, claro, ella parece que estaba predestinada a ser lo que fue en toda su vida, porque ya de pequeñita le hicieron un concurso, una redacción en el Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, a nivel de todos los colegios del mundo, y ganó ella la redacción a nivel de todos los colegios con el siguiente tema, Imagínate cómo es Roma, imagínate cómo es un día del Papa en el Vaticano, cuando era una pequeñita. Y ella era una niña. Una niña, sí, efectivamente, ganó ese concurso y fue eso, pues un anticipo, una premonición. Como tú apuntabas, cerca de su casa, la calle Libertad en Madrid, está la Plaza del Rey. Pues allí a principios de los años 50, la familia Aragón pues montó su circo. Pensemos en Madrid de aquella época, no sé si conoce la Plaza del Rey, muy interesante. No me sitúo ahora mismo, sí, sinceramente. Bueno, iremos un día. Y entonces allí, y ella tenía una tata, una cuidadora, Paca, que se hizo amigo de los Aragón y alguno le cortejaba. Entonces, de las personas. De hecho, por ese motivo, pues podía ir al circo siempre que quería. Y por su casa pues, pasaban estas personas. Entonces se hizo muy amigo de los Aragones. Ellos, la familia, se marchó a Cuba y estuvieron durante 3 décadas, hasta el año 1973, y luego a su regreso pues siempre mantuvo esa relación. De hecho, es muy amiga de Emilio Aragón y de su señora, que es cubana, que se llama Aruca. Mantuvo esa relación hasta el final de sus días. Bueno, avanzamos, dejamos un poquito ya esta parte, si quieres, de la infancia y de la adolescencia, incluso para bueno, pues otro momento pues, muy importante en su vida, como la de tantas personas, es el momento en el que contrae matrimonio, ¿no? Como es esa historia que alguna vez ella ha contado, ¿no? En relación al que sería luego su marido. Es muy curioso porque ella desde el principio siempre tenía esa vocación, una vocación de periodismo, y por eso estudió entonces en la Escuela de Periodismo que había en Madrid, en la calle Zurbano 45. Allí pues empezó sus pinitos a estudiar. Y mira por dónde, pues todos los meses, varias veces, venían unos pilotos italianos aquí a Madrid y se hospedaban en casa de unos amigos de vez en cuando de su madre. Y ella, estudiando periodismo, pues esa señora le pidió a Paloma que los entretuviese a ese piloto junto con los dos que venían, porque formaban parte de una patrulla aquí que colaboraban con el ejército español, que los entretuviera hasta las 2:30 a la hora de la comida. Entonces Paloma se prestó como de guía. Y ahí empezó la relación con el que sería la primera toma de contacto con su futuro marido, Alberto de Marchis. Ahí empezó una relación, yo creo, muy curiosa, muy bonita, porque es una relación que su madre se negaba. Claro, te iba a decir que tuvo sus incidencias, que no fue sencilla, pues sí. Porque sí. Es un noviazgo más que por ella, por su madre, porque ella pensaba que eran 3 hijos, 2 varones, una chica, y se iba a despedir de Paloma si se marchaba a Italia, como así sucedió con su marido. Entonces le puso todo tipo de trabas. Incluso una vez que venía Alberto aquí a España, quedaron en Zaragoza, para que veamos también cómo pensaba ella, y dijeron, bueno, pues quedamos en Zaragoza. Pero mira por dónde no tenía cómo avisarle. Entonces no se le ocurrió otra cosa que llamar a la frontera de Irún, para cuando venía, él esa vez venía en tren, y avisar allí al encargado de la frontera para que localizara a un piloto italiano y que le dijese que no llegase a Madrid el tren, sino que era mejor quedarse en Zaragoza. Y ella dice, la sobrina, que esos días allí en Zaragoza, ella se hospedó en casa de una amiga, pues sirvieron para afianzar ese noviazgo, que luego al final pues se llevó a cabo en Madrid. Se llevó a cabo en una iglesia que está en la calle Gran Vía. La iglesia de San José. De San José de Gran Vía. Allí fue donde contrajeron matrimonio. Sí, ellos querían casarse en el año 60, pero la madre también adelantó la boda al 12 de octubre porque era una fecha muy significativa. Para que veamos una idea, en aquella época nos situamos, lo que tenía que hacer Alberto para venir a verla, claro, ellos tenían que venir 2 veces al mes, entonces para ser siempre el piloto que viniera a traer al general y él pudiera entablar esa relación con Paloma, tenía que llevar siempre una botella de licor, de fundador, de coñac, y una botella de aceite para todos aquellos que hacían posible, desde los compañeros que le permitían, a los de la aduana, y mira por dónde al final eso se convirtió en que cada vuelo que hacían a Italia, con un cargamento, se llevaba a Italia 1.500 litros de aceite y 1.500 litros de coñac, que luego allí distribuía, algo del contrabando que hoy en día sería impensable. Decía que era más fácil llegar a Pisa, que donde tenían su base, que aterrizar o hacer escala en Roma. En fin, bueno, pues una historia ciertamente curiosa. Y nos metemos ya, si te parece, en ese ámbito más profesional, ¿no? En la Paloma ya
periodista que empieza a ejercer. Vivían en Pisa al principio, cuando se casan, pero el marido quería cambiarse a las líneas, a la aviación comercial, con lo cual tenían que hacer un año en Roma para dar ese paso, un año que no estaba remunerado económicamente, y lo cual supuso que Paloma empezara ya a mover todos los hilos que estaban en su mano para poderse trasladar a Roma y empezar ya a ser corresponsal de diversos medios informativos, porque claro, tenían que estar un año viviendo solamente de su sueldo y para permitir que su marido hiciera ese curso. Y es ahí cuando empieza no solamente a colaborar con periódicos que entonces existían en España, que hoy en día no existen, como Sábado Gráfico o La Gaceta Ilustrada, y también, sobre todo, que es una faceta que yo desconocía, colaboró mucho con las radios latinoamericanas de aquella época. Además, hubo un momento en el que entonces era responsable de Televisión Española, que era Francisco Narbona, que le ofreció la posibilidad, va a dar a través de él el salto, porque venía a Italia un corresponsal para Televisión Española llamado José Antonio Plaza. Este sufrió un accidente y no podía incorporarse, y entonces, como Paloma ya había hecho colaboraciones, pues fue designada, ese golpe de suerte, a ella le llevó a ser la corresponsal, y como decía, un golpe de suerte, pero que estaba siempre precedido de grandes dosis de trabajo, esfuerzo y profesionalidad para esperar el momento donde te llegue. Por eso digo que fue un poco como una casualidad, casi, ¿no? Aquel inicio, quiero decir, aquel inicio de sus trabajos como corresponsal. Un hecho, ella que apunta siempre importante, que a mí también me llamó la atención, con 17 años, ella ya hablaba 5 idiomas. Hablaba, aparte del español, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba inglés y hablaba alemán. Para ella, siempre eso supuso en su vida profesional, los idiomas, una herramienta pues para entrevistar a grandes personalidades, no solamente pues de temas religiosos, sino de todo ámbito. Ella pues dice que una vez en Madrid, en el Hotel Ritz, fue a entrevistar a Ava Gardner, y para ella pues fue uno de los grandes momentos. Dice: nunca olvidaré cuando entró en el salón, jamás vi una persona tan bella, con tanto empaque, de Ava Gardner. Entonces esto le sirvió un poco para buscar también oportunidades en el ámbito laboral. Y quizá pues todos esos contactos y sí, esa preparación, pues nos hacen o explican un poco quizá, ¿no? Eso que comentábamos al inicio, ¿no? El que fuese tan querida por tanta gente, el hecho mismo de que pues su funeral, por ejemplo, que no hace mucho, pues estuviese llena, ¿no? La iglesia aquel día, ¿no? En los Jerónimos en Madrid, de hecho el funeral le presidió el cardenal Carlos Osoro, don Carlos Osoro, y después 11 obispos asistieron y cantidad de sacerdotes. La acción de gracias viene en el libro, la podéis echar un vistazo, la hizo un gran amigo suyo, que es Ramón Tejero, conocidos por todos nosotros. Y entonces, claro, este capítulo empieza también con una cosa yo creo muy importante que Paloma logró. Dice: aprender a caer bien a todo el mundo, pretender, perdón, caer bien a todo el mundo es algo imposible. Además, dice, y lleva una gran dosis de vanidad, pero Paloma lo consiguió. Ella consiguió caer bien a todo el mundo, con lo cual habla de la grandeza de Paloma, y de hecho eso se plasmó en su funeral. No solamente a nivel religioso, sino exministros, grandes personalidades de la cultura española asistieron a ese funeral. Ella estudiaba concienzudamente todas las entrevistas, hemos hablado de Televisión Española, también estuvo trabajando para COPE, donde no solamente llevaba el tema religioso, sino también el tema social, el tema político e incluso el tema deportivo, llegando a narrar, esto es muy curioso, un gol de Maradona. Cuando Maradona jugó en el Nápoles, después del Barcelona, recordarás que se cambió a la Liga Italiana, al Calcio, sí, eso sí. Ganó un Scudetto, y quiero recordar también... Que no me cuadra a mí, y estaba Paloma haciendo narración deportiva. Sí, esto me recuerda a un compañero nuestro que haciendo las prácticas en COPE le mandaron retransmitir una corrida de toros, y le dice, yo solamente decía olé, no sabía decir. Pues Paloma, además lo he copiado porque es muy interesante cómo narró un gol de Maradona. Dice: yo creo que el portero estaba un poco distraído, pero ha sido un gol precioso. Una cosa, no tenéis ni idea de lo bonito que ha sido. Estaba lejísimo de la portería, pero no importa, ha dado el puntapié al balón y ha puesto un gol precioso. Como vemos, menos mal que no se dedicó a este ámbito y se trasladó luego ya se centró en el ámbito puramente religioso, con lo cual vemos que ella ha cubierto pues, esos años desde todas las facetas y esa gran profesionalidad que siempre ha destacado. Importante también una anécdota en este capítulo, porque el Papa llamó una vez en Castel Gandolfo a San Juan Pablo II a toreros periodistas para tener allí, y los invitó con su familia, y asistió Alberto, su marido, con él. Y el Papa le pidió perdón a su marido
porque le robaba bastante tiempo a su mujer, a lo cual él dijo: Santo Padre, siga usted viajando, porque cuando está en casa lo único que hace es mandarme cosas. No, iba a preguntarte precisamente que si hay una persona, una figura vinculada a la de Paloma Gómez Borrero, para mucha gente que puede estar viéndonos en este momento, es precisamente el Papa Juan Pablo II, y por eso la autora del libro le toca con mucho cariño, ¿no?, la figura del Papa Juan Pablo II y su relación con Paloma. Tal vez sea con el Papa, tal vez no, evidentemente con el Papa que tuvo más relación con el Papa, y habla también en uno de estos capítulos de esa relación tan intensa y que le llevó a estar presente en el momento más duro de su vida, de manera no solamente informativa, sino también personal, que fue aquel día, aquel 13 de mayo de aquel año 1981 en la Plaza de San Pedro, cuando pues el atentado contra el Papa. Dice: de pronto oyes 3 disparos, ves caer al Papa sobre su secretario, Monseñor Stanisław Dyski, y cómo la sotana se llena de sangre. Inmediatamente se escucha la sirena de la ambulancia llegando. El terrorismo ha llegado en la Ciudad del Vaticano. Había un silencio que se cortaba y a continuación la gente empezó a llorar. Ali Azka intentó asesinar al Papa, ella estaba allí presente. Y ella también, estaba, te iba a preguntar, ese día ella estaba allí. Estaba allí presente. Esto que acabo de leer es la crónica suya de aquel día presente, y también dice que tuvo la suerte de poder despedirse de San Juan Pablo II el día 2 de abril en la Sala Clementina. Fue de las pocas personas últimas que estuvieron con el Papa. Una gran amistad que se forjó, evidentemente, a lo largo de todo su pontificado, de todos los viajes, de todos los momentos que compartieron juntos. Bueno, aún así, claro, por razones de tiempo y sobre todo de años de cercanía, pues como tú bien subrayabas ahora, pues quizá el Papa Juan Pablo II es, de estos últimos que hemos conocido, pues con el que más ha tenido relación ella, ¿no? Pero bueno, ha estado muy cerca en momentos históricos, en 4 cónclaves en concreto, que tienen que ver con los últimos papas, ¿no? Y han sido momentos también históricos que ella ha vivido. Claro, ella, desde el primero de Pablo VI, el cónclave suyo, dice: claro, tienes que estar allí 45 minutos esperando a que salga el humo, que humo va a salir, y claro, no puedes estar en silencio, tienes que estar hablando continuamente, con lo cual llevaba a prepararse concienzudamente aquellos momentos. Cuando fue proclamado Juan Pablo II Karol Wojtyła, ella se pensó por el nombre que era un papa negro, pero no volvieron otra vez a pillarla, porque cuando renunció el Papa Benedicto XVI en aquel cónclave, y el día 12 de marzo del año 2013, pues ella sí vaticinó que iba a ser el Papa Francisco. Dice: yo quería que fuera un Francisco de Asís del siglo XXI y que se llamara Francisco. Con lo cual son momentos que, ya digo, muy emotivos para todos nosotros, y cuanto más cuando te ha tocado estar ahí tan cerquita de esos momentos fundamentales, no solamente para la historia de la Iglesia, sino también para la historia de la humanidad. No digamos nada de Benedicto XVI también, ¿no? Un momento también muy importante, en ese momento en el cual él renuncia, y en ese nuevo cónclave inesperado para todos y también para ella. Bueno, y llamativo y curioso es la historia o la relación que cuenta aquí su sobrina entre Paloma y una película muy conocida seguramente, ¿no?, para todas las personas que nos ven, que es La vida es bella. Sí. Dice que su vida podía haber tenido ese título, el título de la vida es bella, porque siempre fue optimista y siempre fue positiva, eso es muy importante. Y ella practicaba algo que su sobrina lo llama aquí la economía del favor. Eso siempre estaba presente en su vida. Dice: cualquier persona que acudiera a mi tía a solicitar un favor siempre los tenía. Eso explica quizá lo del título del libro, sí. ¿no? Si vas a Loma, llama a Paloma. Sí, hay algún testimonio que han contado algunos periodistas, ¿no?, en relación con esto, de cómo, pues eso, como nunca dudaba de echarte una mano si podía, cuando tenías que ir a Roma a hacer cualquier gestión, la llamabas, y si estaba de su mano, nunca decía que no. Claro, eso es lo que tú has apuntado, no solo con los periodistas, porque claro, yo creo que es una profesión que a la hora de buscar la noticia y tal, como que tienes que estar el primero, como que has sido tú el primero en llegar. Entonces ella no, ella siempre fue muy generosa, no solamente con las personas y las ayudaba, sino también con los periodistas. Por eso decían que al principio, en los años 80, cuando no existía internet, cuando la gente iba a Roma, pues qué mejor lugar para que alguien que te encontrara un alojamiento que fuera Paloma. Entonces la gente le llamaba: si vas a Roma, llama a Paloma para que te buscara un hotel. Y ella decía que el mejor alojamiento siempre en Roma es un convento. Es un convento, pero tenía 2 inconvenientes. Uno de ellos, que las hermanas te hacían
llegar pronto por la noche, y otro que temprano por la mañana se ponían a rezar maitines, tocaban la campana y allí no había quien durmiera. Paréntesis, eso sigue siendo así hoy. Sí, sigue siendo. Entonces, una de las veces, para que veamos que tenía relación con todo tipo de personas, el famoso Zarra, el futbolista, pues asistió con su señora y 2 amigas más a Roma y se hospedaron allí. La primera noche pues aguantaron, ya la segunda, mira Paloma, muchas gracias, pero aquí no hay quien duerma aquí, y además tenemos que volver a la hora que nos dicen las hermanas, nos vamos a un hotel, cogen un taxi y hay huelga en Roma, no podían llegar al hotel. Entonces paran a unos policías y no se les ocurre otra cosa que preguntar que si conocían a Paloma, y mira por dónde los policías conocían a Paloma. Ella al día siguiente le contaron la anécdota y dice, bueno, seguramente es porque me han puesto alguna multa. También era muy humilde, también sabía en todo momento pues quedarse en un segundo plano. Y dice, seguramente me habrán puesto una multa o habrán visto algún partido tuyo de Zarra. Con lo cual sí, era curiosa la anécdota, a qué niveles en la sociedad italiana, porque como colaboró en todo tipo de periodismo, tanto de sociedad, de política, pues era conocida en todos los ámbitos de Italia. ¿El reconocimiento, le llegó el reconocimiento a Paloma? Multitud vida, de premios. quiero decir. Los premios, ella decía, no se buscan, sino que te llegan. Entonces ella recibió muchos premios en todos los niveles porque, dice, el éxito siempre tiene que estar precedido por 3 cosas, por la inteligencia, por la constancia y por la determinación. Inteligencia, constancia y determinación que tuvo ella. Entonces, simplemente nombrar algunos, en el año 16, un año antes de fallecer, recibió el premio Iris a toda una vida dedicada a la radio-televisión por parte de la televisión española. También recibió la medalla al trabajo a título póstumo, que le entregó el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, donde llegó a decir de ella, en esa entrega de la medalla, era una excepcional periodista que tiene mérito, pero sobre todo una magnífica persona. Su voz, sus crónicas y su arrolladora personalidad forman parte de varias generaciones de españoles. Es de justicia entregar esta medalla a toda una vida de buen hacer, llena de compromiso y honestidad. No solamente aquí en España, sino también en Italia. Sandro Pertini, el entonces presidente de la República, también entregó un premio, y también en España, y significativo, la Gran Orden de la Reina la Isabel Católica, donde a reconocer a nivel internacional pues esa colaboración suya, no solamente a nivel periodístico, sino en todo el ámbito, con otros estamentos de la sociedad. Estamos en un programa de libros, ¿no? Sí. ¿Desarrolló ella un poco, de alguna manera, esta faceta de escritora? Aunque dice su sobrina que a pesar de su edad estaba metida en las nuevas tecnologías, las utilizaba, pero siempre escribió con su vieja Olivetti, y yo me he quedado sorprendido porque escribió 20 libros, no solamente relacionados con el Papa, sino también escribió cosas tan curiosas como Guías de Roma, escribió también sobre Italia y sus fantasmas, escribió también libros de cocina y libros de ayuda personal. Tal vez el más conocido para todos nosotros sea A vista de paloma, que publicó en el año 2004, donde pues, ella dice, hablo de muchas personas y momentos de los que he tenido el privilegio de ser testigo. A vista de paloma yo creo que tal vez sea su libro más divulgativo, más conocido, donde igual que las anécdotas que ha contado, en este caso su sobrina, pues ella las contó en primera persona. Lo dejamos aquí, Antonio, no tenemos tiempo para más. Este es el libro que les invitamos hoy a conocer en nuestro 49 más. Vamos a terminar el programa, como hacemos siempre, con un texto de este libro que escoge Antonio. El libro termina con testimonios de personas de todo ámbito, que hablan sobre Paloma, su relación con ella, y he querido coger una de una compañera suya en la cadena COPE, Cristina López Liste, entonces, que habla de ella. Dice, el programa de fin de semana del sábado 25 de marzo de 2017, un día después de perder a Paloma, fue un especial extraordinario dedicado a ella. Entre muchos de los recuerdos entrañables que dije sobre mi compañera, creo que hay que destacar que Paloma era excepcional por 3 cosas. En el periodismo, porque conseguía sintetizar la realidad en una anécdota que siempre era certera. En el físico, corría a todas partes con alegría y sabía ver la positividad de todo en la vida. Cómo te lo has pasado y cómo has amado la profesión. En su religión, profundamente cristiana, creía firme, sólidamente en su Dios y sabía que Juan Pablo II la iba a llevar al cielo. Es un milagro que haya muerto así, estrella y con botas puestas. Y me despedía con unas palabras llenas de cariño y repletas de esperanza. Paloma, acuérdate ahora de nosotros. Hay tantas cosas que tenemos que pedirte,
que quieren pedirte los españoles, y ahora es más fácil porque estás tú. ¿Cómo te van a decir que no? Monseñor, que fulano tiene esto, Juan Pablo, que fulanita tiene esto otro. Va a ser mucho más fácil, paloma amiga.